dándole continuidad a la unidad 5, Introducción a la Trigonometría del libro de texto de 10º grado de Nicamate, en la sección 1, funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos, el contenido número 2, razones entre los lados de un triángulo rectángulo. El problema nos dice, encuentre las siguientes razones y compare los resultados de las razones obtenidas. Le vamos a dar solución. Fijémonos primeramente en este esquema que tenemos en la parte derecha. Fijémonos que aquí tenemos un triángulo con vértice A, vértice E y vértice D, con ángulo de 90 grados en el vértice D. Un lado DE, que mide 6, un lado AE, que en este caso sería la hipotenusa porque está opuesta al ángulo de 90 grados, que mide 10, y un lado AD, que mide 8. También, si nosotros nos fijamos en este triángulo, hay otro triángulo pequeño, con vértice A, vértice B y vértice C. Fijémonos que el ángulo de 90 grados está en el vértice C de este triángulo pequeño. Algo muy importante es este ángulo que está aquí, el ángulo A. Este ángulo A está referenciándonos a este lado, al lado E, y también referencia al lado BC del triángulo pequeño. Fijémonos bien que el triángulo grande también tiene otro segmento o lado AD, que mide 8, la hipotenusa, como dije anteriormente, AE mide 10. El triángulo pequeño, el lado BC mide 3, el lado AC, en este caso, fíjense bien, mide 4, porque el punto C está en el punto medio del lado AD, y el lado AB, que en este caso es la hipotenusa del triángulo pequeño, mide 5. Significa que el punto B está en el punto medio del segmento AE. Esos lados tenemos que fijarnos bien, analizarnos, porque nos va a servir para formar las razones que nos están pidiendo. Fijémonos en la primera razón, CB sobre BA. CB, vamos a sustituir valores, nos fijamos en el triángulo, y CB mide 3 y BA mide 5. Fijémonos bien que BA o AB es la hipotenusa del triángulo pequeño. CA sobre BA, la siguiente razón. CA, fíjense bien, que mide 4, porque es la mitad del segmento AD, y BA es la hipotenusa del triángulo pequeño. Estamos trabajando en el triángulo pequeño. La otra razón sería CB, que sería 3, y AC o CA, que mide 4. Fijémonos bien, entonces nos quedaría 3/4. Ahí tenemos las tres razones formadas del triángulo pequeño. Vamos a formar las otras razones del triángulo grande. DE, fíjense que DE mide 6 y EA, que es la hipotenusa del triángulo grande, mide 10. Simplificamos, nos quedaría mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Nos quedaría igual, fíjense, igual razones. La otra razón sería DA sobre EA. Fijémonos en DA. Entonces DA nos va a dar el valor de 8 y EA nos da el valor de 10. Simplificamos y nos queda mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. La otra razón sería DE sobre DA. Sustituimos valores y nos queda que DE sería 6 y DA sería 8. Simplificamos y nos quedan 3 sobre 4. Sacamos mitad 6 y mitad 8. Fijémonos bien que la primer fila, las razones son 3/5, 4/5 y 3/4. En la segunda fila tenemos razones iguales, 3/5, 4/5 y 3/4. Se observa que cada razón de la primera fila es igual a la correspondiente razón de la segunda fila, lo que expliqué anteriormente. El concepto. Las razones entre los lados de un triángulo rectángulo no dependen del tamaño del triángulo, sino solamente del ángulo agudo que se considere. Esto significa que son funciones de un ángulo. En el esquema anterior, el ángulo agudo que se está considerando es el ángulo A. Fijémonos ahora aquí en esta figura, en este triángulo rectángulo. Fijémonos, tiene
vértice A, vértice B y vértice C. Si nosotros nos fijamos, está pintadita en amarilla el ángulo de 90 grados y el ángulo A, que tiene un símbolo de alfa, está pintadito. Significa que el ángulo alfa es el ángulo que se va a considerar en ese triángulo rectángulo. Significa que el lado opuesto al ángulo alfa sería el lado BC. Le llamaremos lado A o cateto opuesto. El lado AC sería el lado adyacente representado con la letra B. Fíjense que B es de B, que está opuesto al vértice B con letra B mayúscula. Y la hipotenusa, que está opuesto siempre al cateto de 90 grados, al ángulo de 90 grados, perdón. Sean el triángulo de la figura y el ángulo A del mismo, entonces el lado A se llama cateto opuesto y lo vamos a denotar con CO de A, es decir, del ángulo A o del ángulo alfa, mientras que B se le denomina cateto adyacente, lo vamos a denotar con CA del ángulo A o del ángulo alfa, del ángulo que estamos considerando, el ángulo que está pintadito en amarillo. Y el lado C, opuesto al ángulo recto, se le llama hipotenusa, lo vamos a denotar con H y P o simplemente con la letra H. Ejercicio. Dado los triángulos de la figura, encuentre las razones respecto al ángulo agudo marcado y compare los valores obtenidos. Fijémonos en el inciso A, tenemos un triángulo rectángulo, entonces el ángulo que vamos a considerar es el ángulo que está pintado ahí y es el ángulo A. Sería entonces que el lado BC es el cateto opuesto al ángulo A, AC sería su cateto adyacente y la hipotenusa sería 5. Fijémonos que siempre el lado mayor de mayor longitud está opuesto al ángulo recto. Dice que vamos a encontrar las siguientes razones: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que vamos a hacer es sustituir valores de la figura. Cateto opuesto, fíjense bien, 3 y la hipotenusa es 5. Cateto adyacente, sustituimos y nos quedaría 4 sobre 5. Y el cateto opuesto sobre cateto adyacente, sustituimos los valores, nos fijamos en la figura y nos quedaría 3/4. El segundo inciso, tenemos otro triángulo rectángulo con vértice F, E y D. Fijémonos que ahora el ángulo que vamos a considerar es el ángulo F, que está ahí pintado, y entonces el cateto DE sería el cateto opuesto, el cateto DF sería el adyacente y la hipotenusa sería el lado más largo, EF, que no tiene un valor de 10. Igualmente vamos a calcular cateto opuesto sobre hipotenusa, sustituimos valores y nos va a quedar 6 sobre 10. Podemos simplificar, mitad de 6 es 3 y mitad de 10 nos da 5, nos queda 3/5. Luego ahora tendremos cateto adyacente sobre hipotenusa, igualmente sustituimos y nos va a quedar 8 sobre 10. Fijémonos bien, el cateto adyacente 8 y la hipotenusa es 10. Simplificamos y nos va a quedar mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. Nos queda 4/5. La última sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos valores y nos quedaría 6 sobre 8. Simplificamos y nos queda 3/4. Acuérdense que sacamos mitad 6 que es 3, mitad de 8 que es 4. Si nosotros nos fijamos en las razones del primer inciso del primer triángulo y las razones del segundo inciso del segundo triángulo, fíjense que son iguales, son respectivamente iguales. Dice que comparáramos los valores y nos fijamos que son valores iguales. Las razones obtenidas entre los lados de cada uno de los triángulos son iguales respectivamente. Eso es lo que nos está diciendo, que compare los valores obtenidos. Llegó la hora de la tarea. En el cuaderno de actividad, fijémonos bien, ahí tenemos las razones: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las 3 razones estudiadas, que es importante estudiarlas, memorizarlas, porque vamos a utilizarlas en el siguiente contenido. Igualmente, la figura de un triángulo rectángulo con el ángulo que vamos a considerar, que es el ángulo A, su cateto opuesto, que sería BC, opuesto al ángulo A, la hipotenusa, que siempre está opuesto al ángulo de 90 grados, y su cateto adyacente al ángulo A, que sería el lado B,
que está opuesto al vértice B. Y la tarea es en la página número 15 del cuaderno de actividad de Nicamate, y dice: dadas las siguientes parejas de triángulos, encuentre las razones: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, respecto al ángulo marcado, y compare los valores obtenidos. En el inciso A tenemos un triángulo pequeño y un triángulo mayor. Ahí nos fijamos que en el triángulo pequeño el ángulo A es el que vamos a considerar. En el triángulo mayor el ángulo que vamos a considerar es el E. En el inciso B el triángulo que vamos a considerar es el B. Y en el triángulo pequeño el triángulo que vamos a considerar es el ángulo F. Si te gustó la clase, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Profe Enrique Rayo. Enseñar es con emoción y vocación.